Un huérfano tomó un préstamo para estudiar medicina, pero cuando el decano intentó expulsarla injustamente, la chica quedó impactada al descubrir quién salió en su defensa. La puerta chirriante apenas cedió bajo su mano cuando Emma cruzó el umbral de la vieja casa. Este era el lugar donde había pasado los primeros años de su vida antes de que su mundo se desmoronara por completo. Ahora, con 18 años, regresaba después de pasar 4 años en un orfanato. La casa la recibió con silencio y frío, y esas paredes parecían extrañas para ella. Era como si el pasado, cuando vivía allí con sus padres, perteneciera a otra realidad. Incluso cuando su madre murió, Emma sintió como el calor de esa casa comenzaba a desvanecerse para ella. Tenía solo 5 años en ese momento, pero aún recordaba cómo su madre, una costurera, se había apresurado a entregar un pedido de un cliente en un día lluvioso, sin importar su propia salud. Un simple resfriado se convirtió en neumonía, y los médicos no pudieron salvarla. Emma no pudo entender completamente lo que había sucedido, pero un pensamiento permaneció con ella todos esos años: los médicos podrían haber hecho más. La muerte de su madre cambió sus vidas, pero no fue la última tragedia en la vida de Emma. Cuando cumplió 14 años, su padre, que trabajaba en una fábrica, murió en un accidente. Fue un golpe del que Emma no pudo recuperarse. En un instante perdió a la última familia que tenía y quedó completamente sola. Fue enviada a un orfanato, y la casa que antes estaba llena de risas y vida quedó vacía, sumida en el olvido. Ahora había regresado, y el lugar parecía casi abandonado. Vagó por las habitaciones, tocando el papel tapiz descolorido, recordando una infancia que ahora parecía tan lejana. En la sala de estar todo estaba como antes: el viejo sofá, las estanterías agrietadas, un televisor polvoriento. Pero Emma no se sentía en casa. La casa parecía rechazarla, recordándole el dolor y la pérdida que había soportado. Sabía que volver allí no era solo un paso hacia su pasado, era su última oportunidad para un futuro. La casa era la única herencia que le dejaron sus padres y serviría como garantía para el préstamo que Emma necesitaba para cumplir su sueño de convertirse en doctora. La matrícula universitaria requería una gran suma, y sus escasos ahorros no eran suficientes. Apenas había podido sobrevivir trabajando medio tiempo en un bar después de la escuela, así que esta casa se convirtió en su última esperanza. Emma se sentó en el sofá y miró la vieja carta del banco que estaba sobre la mesa. Habían aprobado el préstamo contra su casa. Era una decisión que tomó con el corazón pesado. Sabía que si algo salía mal, podría perder la casa para siempre. Pero al mismo tiempo, era su única oportunidad de lograr el sueño que había alimentado desde niña. Ya no puedo detenerme, pensó, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Pero Emma las contuvo, como lo había hecho durante muchos años. Su sueño de convertirse en doctora no era solo una meta, era su promesa de que nunca permitiría que alguien más sufriera el mismo dolor que ella sintió al perder a su madre. Creía que si los médicos hubieran sabido más, si hubieran sido más atentos, sus padres podrían haber sobrevivido. Y ahora estaba decidida a convertirse en la doctora que salva vidas. La decisión de poner la casa como garantía se convirtió en un símbolo de su lucha. Tuvo que arriesgarlo todo para avanzar. Pero junto con ese riesgo vino el miedo a perder lo único que la conectaba con el pasado. La casa no era solo una herencia, era un recordatorio de su familia, de quién era y de lo que había perdido. Emma se levantó y miró alrededor de la habitación. Mañana iría al banco y firmaría los papeles. Hipotecaría la casa y tomaría el préstamo, completamente consciente de que su futuro dependía de esta decisión. Su miedo no desaparecería, pero se convertiría en el combustible para su lucha. Ella había sabido la respuesta desde su infancia. Sin embargo, ahora, cuando su futuro entero dependía de su confesión, cada palabra parecía más importante que nunca. Cuando era pequeña, mi madre se enfermó, comenzó, sintiendo un temblor de emoción en su voz. No pudieron salvarla. Los médicos dijeron que habían hecho todo lo posible,
pero siempre creí que se podría haber hecho más. Cuando perdí a mi padre unos años después, ya no me quedaba nadie. En ese momento, me di cuenta de que no quería que nadie más pasara por el dolor que yo experimenté. Quiero convertirme en doctora para salvar vidas, para que nadie se sienta impotente frente a la enfermedad. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y Emma contuvo el aliento. Los miembros del comité permanecieron en silencio, y en ese instante pareció que había pasado una eternidad. Finalmente, el anciano profesor asintió, con una leve sonrisa en los labios. «Tienes determinación», dijo. «Es una cualidad poco común. Estamos complacidos de aceptarte». Emma apenas podía creer lo que oía. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez de alegría. Su sueño, su meta largamente esperada, se había convertido en realidad. Habían sido años de trabajo duro y desafíos, pero en ese momento, nada de eso importaba. Había dado el primer paso. Al salir de la universidad, miró al cielo despejado. Emma sabía que esto era solo el comienzo de su viaje, pero en el fondo tenía una firme creencia: haría todo lo posible para convertirse en la doctora con la que siempre había soñado. «Lo lograré», se repitió a sí misma, sonriendo. Emma se encontraba en medio del bullicioso pasillo de la universidad, sintiendo cómo la multitud de personas la arrastraba hacia el mundo con el que tanto había soñado. Nuevos rostros, conversaciones interminables, risas, todo aquello la emocionaba y la asustaba al mismo tiempo. Sabía que este era un nuevo capítulo en su vida, pero ahora que estaba allí, dentro de las paredes de la Facultad de Medicina, sentía que había entrado en un mundo completamente diferente. Todo lo que había vivido antes, su trabajo en el bar, las noches solitarias en su pequeña casa, el miedo a perder su hogar, ahora parecía tan lejano. Estaba en el umbral de una vida totalmente nueva, y la transición era más abrupta de lo que había imaginado. En sus manos tenía un libro de anatomía que había comprado con los últimos ahorros de su trabajo como auxiliar. Era su primer día de clases y aún no podía creer que realmente estuviera allí. La facultad, con sus imponentes edificios y amplias aulas llenas de estudiantes, siempre le había parecido un sueño inalcanzable que de repente se había hecho realidad. Solo podía esperar tener la suficiente fuerza y determinación, no solo para mantenerse a flote, sino para tener éxito. Emma, la enfermera jefa, la llamó sacándola de sus pensamientos. «Necesitas revisar las habitaciones del segundo piso», dijo entregándole la lista. «Presta especial atención a la habitación 205. Nuestro paciente más difícil está ahí. Es un doctor retirado, antes cardiólogo. Le encanta dar órdenes y causar problemas, así que prepárate para enfrentarte a un carácter complicado». Emma asintió, aceptó la lista y se dirigió al segundo piso. Sus pasos eran firmes, pero por dentro sentía un leve temor. Sabía que los doctores jubilados, especialmente aquellos que habían dedicado muchos años a la profesión, solían ser los pacientes más desafiantes. Estaban acostumbrados a controlar todo, y ahora que su salud dependía de otros, solían desahogar su frustración en quienes los rodeaban. Al acercarse a la habitación 205, Emma casi podía sentir la tensión que emanaba de la puerta. Dentro, como le habían advertido, estaba un paciente conocido por su lengua afilada y personalidad inflexible. Emma respiró hondo y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó nuevamente y, tras una breve pausa, entró con cautela. Un hombre mayor estaba sentado en la cama, con el cabello canoso y el rostro profundamente marcado por las arrugas, pero sus ojos permanecían agudos y atentos a pesar de su edad. La miró de arriba a abajo, evaluándola como si quisiera decidir si valía la pena hablar con ella. «¿Qué haces ahí parada?», gruñó con una voz ronca pero autoritaria. «Entra si ya estás aquí. Creo que eres la primera que veo hoy. Veamos cuánto duras». Emma forzó una sonrisa, aunque por dentro se sentía tensa. «Buenas tardes, señor Walters». «Soy Emma», dijo acercándose. «Me han asignado para revisar cómo se siente».
Revisarme, repitió él con sarcasmo. ¿Revisarme? Estas enfermeras vienen y van desde hace 2 semanas, ¿y qué han logrado? Nada. ¿Y tú, niña, sabes algo de medicina siquiera? Emma sabía que discutir sería inútil. Comprendía profundamente por qué él estaba tan irritado. Perder el control sobre su salud debía ser insoportable para un exdoctor, especialmente un cardiólogo. Pero también sabía que tendría que trabajar con él y tratar de establecer algún tipo de conexión, por difícil que fuera. Todavía estoy aprendiendo, respondió con calma, pero haré todo lo posible para que se sienta cómodo. El anciano entrecerró los ojos, como si estuviera decidiendo la mejor forma de ponerla a prueba. Sus labios finos se torcieron en una sonrisa torcida. Veremos cómo lo haces, murmuró mientras se recostaba en las almohadas. Emma sabía que los turnos por delante serían desafiantes. Entró nuevamente a la habitación 205 al comienzo de su siguiente turno, intentando mantener una apariencia confiada aunque por dentro sus nervios se agitaban. Para entonces, se había acostumbrado a los cambios de humor del señor Walters, el antiguo cardiólogo con un carácter difícil. Cada día con él era una prueba, y cada vez que cruzaba el umbral de su habitación, se preparaba para una nueva ola de sarcasmos o quejas. Sin embargo, desde el principio, este día parecía particularmente difícil. Cuando entró, el señor Walters ya estaba sentado en la cama, sosteniendo con fuerza el control remoto de la cama, claramente alterado por algo. Sus ojos se posaron inmediatamente en Emma, lanzándole una mirada penetrante. Por fin, exclamó en cuanto ella lo saludó. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Acaso piensan que soy inmortal o algo así? Emma respondió con calma, ocultando su agotamiento. Buenos días, señor Walters. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Ayudarme?, se burló él. Ayudar. Si siquiera tuvieras el más mínimo conocimiento de medicina, tal vez podrías. Pero no, todos son estudiantes y enfermeras inexpertas aquí, dijo, agitando la mano como si intentara ahuyentar a todo el personal de una vez. Emma ya estaba acostumbrada a sus comentarios sarcásticos. Sabía que el señor Walters estaba frustrado, amargado por terminar en una cama de hospital en los últimos años de su vida, perdiendo el control sobre su propio destino. Alguna vez un doctor respetado, un cardiólogo que salvaba vidas, ahora dependía de otros para su cuidado. Su orgullo hacía difícil aceptar que su destino estaba ahora en manos ajenas. Estoy aquí para hacer su vida un poco más fácil, respondió Emma con serenidad. Si algo le molesta, por favor, dígamelo. Él levantó la cabeza, claramente listo para disparar otra observación mordaz, pero algo en el tono de Emma lo hizo detenerse. La observó durante unos segundos, como si intentara descifrar si realmente quería ayudar o si solo cumplía con su deber por obligación. Finalmente, habló de nuevo, en un tono más bajo pero aún con un toque de desafío. Eres joven. No entiendes lo que es sentirse impotente, depender de las manos de otros para tu vida. He visto demasiadas situaciones así en mi carrera. Emma asintió lentamente, percibiendo que por primera vez él le hablaba con más sinceridad. Sabía que, bajo su exterior áspero, había dolor y comprendía que muchos pacientes experimentaban esa sensación de pérdida de control. Pero también sabía que necesitaba ser firme mientras le daba espacio para expresarse. Entiendo que esto es difícil para usted, comenzó con cautela, pero tal vez podría compartir su experiencia conmigo. Estoy aprendiendo, y sus conocimientos significarían mucho para mí. El señor Walters levantó una ceja, claramente sorprendido por su propuesta. Por un momento, algo parecido a un reconocimiento de su sinceridad brilló en su rostro, aunque rápidamente lo reemplazó con su habitual máscara de descontento. ¿Quieres aprender de mí?, preguntó con un toque de sarcasmo, aunque había una nota de interés en su voz. ¿Por qué no?, respondió Emma, esforzándose por mantener sus nervios bajo control. Tiene una gran experiencia, y estoy segura de que hay mucho que puedo aprender de usted. Él esbozó una sonrisa, pero sin la dureza habitual.
Tal vez no seas tan simple como pareces, murmuró. De acuerdo, si quieres aprender, escucha. Nunca confíes en un diagnóstico automatizado. Siempre revisa al paciente tú mismo. Las máquinas pueden equivocarse, pero un médico debe tener su propio juicio. Era un consejo valioso. Y recuerda, añadió después de una pausa, los pacientes a menudo te engañan. No intencionadamente, por supuesto, pero pueden no decir la verdad porque no comprenden del todo lo que sucede en su propio cuerpo. Tienes que estar alerta, incluso cuando las cosas parezcan obvias. Emma asintió, sintiendo un creciente respeto por este anciano con una mente aguda. A pesar de su difícil personalidad, era un médico increíblemente experimentado. Se dio cuenta de que este hombre, por desagradable que fuera, podía ser su maestro más que cualquier libro de texto. Gracias, señor Walters, dijo en voz baja. No me des las gracias, dijo con un gesto de desprecio. Haz bien tu trabajo, y tal vez algún día te conviertas en una buena doctora. Cuando Emma salió de la habitación, entendió que su conversación no era solo un intercambio de comentarios afilados. Comenzó a ver al señor Walters no solo como un paciente difícil, sino como alguien que podría convertirse en un mentor, por desafiante que fuera ese proceso. Y ahora sabía que habría muchas más conversaciones como esa en el futuro. Cada vez que Emma entraba en la habitación 205, sentía la mirada penetrante del señor Walters sobre ella. Siempre la observaba atentamente, como si fuera un sujeto bajo observación, evaluando sus acciones y respuestas. Pero, en las últimas semanas, su relación había cambiado. En lugar de hostilidad, más a menudo notaba curiosidad en sus ojos y, ocasionalmente, incluso aprobación. Era una sensación extraña recibir reconocimiento de alguien así, pero para Emma se había convertido en una señal de que estaba en el camino correcto. A pesar de su carácter áspero, el señor Walters resultó ser un mentor invaluable. Comenzó a compartir historias de su carrera, ofreciendo consejos, y poco a poco sus conversaciones se orientaron hacia temas médicos más serios. Emma absorbía cada palabra como una esponja. La cardiología, que él dominaba completamente, inesperadamente captó su atención. Hasta entonces, había supuesto que seguiría la práctica general, pero ahora, gracias a esas discusiones, tenía un nuevo objetivo: convertirse en cardióloga. Un día, en medio de su turno, el señor Walters le pidió inesperadamente que se quedara después de sus rondas habituales. Sabes, comenzó justo cuando Emma estaba a punto de irse. La cardiología no es solo la ciencia del corazón, es la ciencia de manejar personas. Cuando eres doctora, no solo estás tratando a un paciente, estás ayudándolos a entender lo que sucede dentro de su cuerpo, incluso cuando es aterrador. Y llevas la responsabilidad de su vida. Emma se sentó en el borde de la cama, escuchando atentamente. Un doctor tiene que entender más que solo los síntomas, continuó Walters. Necesita sentir lo que está pasando con una persona, ver cómo responde su corazón, no solo al esfuerzo físico, sino al estrés, a las emociones. Es una ciencia delicada, pero una vez que empiezas a comprenderla, te atrapa por completo. Emma miró al señor Walters con admiración. Hablaba con tanta pasión, como si estuviera de vuelta en su elemento. A pesar de la habitación del hospital y sus limitaciones físicas, era como si estuviera nuevamente en el quirófano, tomando decisiones de vida o muerte con un paciente en la mesa. Así que, continuó fijando su mirada en Emma, si realmente quieres convertirte en cardióloga, tienes que empezar con lo básico. Hoy voy a hacerte unas preguntas. Veamos qué tan preparada estás para este camino. Emma asintió, tratando de contener sus nervios. No esperaba que ese día se volviera tan significativo. El señor Walters se había convertido en algo así como un examinador y ella no quería decepcionarlo. Imagina a un paciente con infarto agudo de miocardio, comenzó. ¿Cuáles son tus primeros pasos? Emma se quedó congelada por un momento, recordando cada conferencia y libro de texto que había leído.
Sabía que sus respuestas debían ser precisas y seguras. Primero evaluaría la condición del paciente y aseguraría que tenga acceso a oxígeno, comenzó tratando de mantener la voz firme. Luego realizaría un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico e inmediatamente comenzaría el tratamiento. Si se confirma el ataque al corazón, administraría nitroglicerina y aspirina para prevenir más coágulos. Si el paciente está en shock, me centraría en estabilizar su hemodinámica. Hizo una pausa, observando atentamente su reacción. El señor Walters asintió lentamente, claramente aprobando su respuesta. No está mal, dijo. Pero te olvidaste de un punto importante. Olvidaste informar a la familia. En cardiología, es crucial recordar no solo al paciente, sino cómo su enfermedad afecta a quienes lo rodean. El estrés y la confusión entre los familiares a menudo pueden empeorar la condición del paciente. Un doctor tiene que estar preparado para eso. Emma asintió, dándose cuenta de su error. El señor Walters siempre prestaba atención a los pequeños detalles, lo que la ayudaba a entender la visión más amplia de la atención médica. Gracias, dijo en voz baja. Lo recordaré. Recuerda, añadió suavizando su tono, la cardiología no se trata solo de técnica, es un arte. Y tienes que aprender a ver a la persona detrás de los números y síntomas. Emma sabía que esta conversación era un punto de inflexión para ella. El señor Walters veía potencial en ella, y eso significaba más para ella que cualquier calificación o elogio de sus profesores. Tenía un largo camino por delante, pero ahora sabía que había encontrado su verdadera vocación. Emma reconoció instantáneamente la habitación, la número 205. Es el señor Walters, susurró, sin esperar más instrucciones. Su corazón latía con fuerza mientras dejaba todo y corría hacia la habitación. Al entrar, sintió como si el tiempo se detuviera por un momento. El señor Walters yacía inmóvil en la cama, su piel había adquirido un tono gris enfermizo, sus ojos estaban cerrados y su pecho apenas subía y bajaba mientras el monitor mostraba lecturas alarmantes. Una ola de terror invadió a Emma, sintiendo que no podía respirar, pero sabía que no podía permitirse entrar en pánico. Todo lo que había aprendido, todo lo que el señor Walters le había enseñado, dependía de ella en ese momento. Se acercó a la cama y revisó su pulso, que apenas era detectable. «Enfermera, traiga un médico», gritó al pasillo con una voz temblorosa, aunque sus acciones eran claras. Todo lo que sabía sobre ataques al corazón se resumió en un pensamiento: el tiempo estaba en su contra. La condición del señor Walters era crítica. Él le había enseñado que la vacilación no era una opción y ahora debía actuar rápidamente. El pulso se desvaneció. Emma comenzó a realizar reanimación cardiopulmonar, RCP. Mientras comprimía su pecho, contaba cada empuje, concentrándose intensamente en su respiración y el ritmo cardíaco. En ese momento, todo lo demás desapareció. Solo estaban ella y él, y su corazón que necesitaba ser reanimado. Los minutos se estiraron como una eternidad mientras seguía realizando compresiones sin detenerse ni un segundo. Oía los pasos de los médicos corriendo por el pasillo, pero en su mente resonaban las palabras del señor Walters: nunca confíes en otros. Eres médico, debes dar el primer paso tú misma. Finalmente, un equipo de médicos irrumpió en la habitación, entre ellos el jefe de cardiología del hospital, quien miró a Emma y rápidamente comprendió que no había perdido tiempo. Conectaron el desfibrilador y se prepararon para el siguiente paso. «Despejen», ordenó el médico, rompiendo el tenso silencio. El cuerpo del señor Walters se sacudió y todos en la habitación contuvieron la respiración, pero una línea de pulso débil y constante apareció en el monitor. Su corazón estaba latiendo de nuevo. Emma sintió como toda su fuerza la abandonaba en ese momento. Dio un paso atrás, tratando de recuperar el aliento, consciente de que acababa de salvar la vida de alguien que había llegado a significar más que un simple paciente para ella, era un mentor y maestro.
Después de que los médicos completaron las medidas de emergencia y trasladaron al señor Walters a la unidad de cuidados intensivos, Emma, agotada, se quedó junto a la puerta de su habitación. No podía irse sin asegurarse de que todo estuviera realmente bien. Uno de los médicos se acercó y le dijo en voz baja: «Hiciste un gran trabajo. Si no fuera por ti, tal vez no habría llegado a la UCI». Emma sintió, pero no pudo decir una palabra. Observaba al señor Walters, que seguía inconsciente, sintiendo a la vez alivio y miedo. Acababa de superar su primera prueba real como médica y había tenido éxito. A la mañana siguiente, visitó al señor Walters en la UCI. Había recuperado la conciencia, aunque estaba débil. Cuando ella se acercó a su cama, él abrió los ojos y la miró. Su voz era suave pero clara. «Lo hiciste bien», dijo con una leve sonrisa. Emma no pudo contener las lágrimas. No era solo un momento de reconocimiento, era cuando se dio cuenta de que realmente podía llegar a ser médica. Tras salvar la vida del señor Walters, Emma encontró una nueva confianza en sí misma. Sin embargo, con cada día que pasaba, sus estudios se volvían más difíciles y su trabajo en el hospital más agotador. Apenas le quedaba tiempo para sí misma. Cada mañana despertaba con pensamientos de deuda y la necesidad de demostrar su valía en cada paso. No todos sus éxitos eran bien recibidos por los demás. El hijo de la directora, Daniel, era una de esas personas cuya arrogancia había irritado a Emma desde el primer momento. Alto e imponente, irradiaba la confianza que el privilegio fácilmente otorga. Su madre, la rectora de la universidad, era una figura estricta pero respetada en los círculos académicos, abriéndole cualquier puerta a Daniel. Él sabía que su estatus le daba poder sobre otros y a menudo lo explotaba. Emma apretó los puños, luchando por contener su furia creciente. Se dio cuenta de que no solo estaba amenazándola, sino que podría intentar usar su influencia. Era injusto, pero en el fondo sabía que esas cosas ocurrían en el mundo real. Aún así, no podía permitir que la quebraran. Había trabajado demasiado y llegado demasiado lejos como para dejar que ese arrogante tonto se interpusiera en el camino de sus sueños. «Si crees que puedes intimidarme, estás equivocado», dijo con la voz firme. Sabía que lograría todo por sí misma y que sus amenazas no la detendrían. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Daniel parado en medio del pasillo. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, claramente no esperaba esa respuesta. Pero Emma sabía que debía mantenerse alerta. Sospechaba que Daniel intentaría hacerle la vida más difícil. Semanas pasaron después del desagradable encuentro con Daniel, pero Emma no podía sacarse la sensación inquietante de que él no dejaría las cosas tan fácilmente. Cada vez que lo veía en los pasillos de la universidad, una sensación de cansancio la invadía. Él la miraba con una sonrisa burlona, como si estuviera tramando algo a sus espaldas. Intentó ignorarlo, concentrándose en sus estudios y en su trabajo en el hospital, pero el miedo de perder todo lo que había logrado crecía con cada día que pasaba. Una mañana, al entrar en la universidad, notó que la atmósfera había cambiado. Sus compañeros dejaron de sonreír cuando la veían y algunos incluso susurraban a sus espaldas. Cuando entró al aula, algunos estudiantes interrumpieron sus conversaciones y sintió un peso pesado en el aire, pero no entendía lo que había pasado. Durante un descanso entre clases, Emma se acercó a una de sus compañeras, Lauren, que siempre había sido amable y abierta. «¿Qué está pasando?», le preguntó directamente, sintiendo que algo no estaba bien. Lauren la miró con algo de vergüenza y luego se acercó, bajando la voz. «Pensé que lo sabías. Están circulando rumores de que hiciste trampa en los exámenes». Emma se quedó congelada. Su corazón se detuvo por un momento. «¿Qué?», resonó en su mente. «Trampa», repitió, tratando de procesar el shock que la envolvía. «Eso es un error». «Nunca hice trampa», respondió, aunque el miedo comenzaba a formarse en su pecho. Lauren se encogió de hombros, evitando su mirada. «No sé de dónde salió,
pero dicen que el rector recibió una queja de alguien diciendo que hiciste trampa y usaste métodos deshonestos. Emma retrocedió, sintiendo que su mundo comenzaba a desmoronarse. ¿Una queja de alguien? Las palabras de Lauren resonaron a lo lejos. Emma se dio cuenta de inmediato de quién estaba detrás de esto. Solo podía ser él, Daniel. Ahora las palabras de Daniel sobre la influencia de su madre adquirían un tono siniestro. No solo estaba haciendo amenazas vacías, estaba tomando acción. Emma sabía que el rector siempre era exigente y estricto, y tal acusación podría arruinar su carrera académica. Si la expulsaban por deshonestidad, se desmoronaría su sueño de convertirse en doctora. ¿Qué pasaría con su beca? ¿Qué pasaría con su futuro? Pero no iba a rendirse sin luchar. Unas horas más tarde, la llamaron a la oficina del rector. Emma se sentó en la sala de espera, sintiendo que su garganta se apretaba. Sus manos temblaban y su corazón latía rápido en su pecho, como si fuera a estallar cuando se abrió la puerta. El secretario la invitó a entrar. La atmósfera en la oficina del rector era sombría y silenciosa. Detrás de un enorme escritorio, estaba la directora, su expresión imperturbable, pero sus ojos transmitían severidad. A su lado estaba Daniel, con una sonrisa engreída. Claramente disfrutaba de la situación, viendo a Emma delante de ellos, esperando su destino. Emma Blake, comenzó la rectora con voz fría. Se ha presentado una queja en tu contra. La acusación es sobre el uso de métodos deshonestos durante los exámenes. Es una acusación muy seria que podría afectar tu futuro. Emma tragó con dificultad, tratando de no mostrar el miedo que crecía dentro de ella. No es verdad, dijo firmemente, mirando directamente a los ojos de la rectora. Nunca hice trampa. Siempre me preparo honestamente para mis exámenes y doy lo mejor de mí. Daniel reprimió una sonrisa, apoyado en el borde del escritorio. Mamá, ella simplemente no quiere admitir lo obvio, dijo, con voz confiada. Tengo testimonios de estudiantes que la vieron usando hojas de trucos, continuó. Emma sintió una oleada de ira. Ese tipo no solo intentaba arruinar su reputación, estaba mintiendo descaradamente. Eso es una mentira, exclamó, luchando por contener las lágrimas. Sé que tú estás detrás de esto. Rechacé tus ofertas y ahora te estás vengando. La rectora frunció el ceño, mirando a su hijo y luego volviendo a Emma. Daniel, ¿estás seguro de lo que dices?, preguntó calmadamente, pero con tensión en su voz. Claro, mamá, respondió él, firme en su confianza. Tengo varios estudiantes listos para confirmarlo. Emma sabía que no le costaría encontrar gente para respaldar sus mentiras. Podía sobornarlos o intimidarlos fácilmente. Sus posibilidades de demostrar su inocencia parecían escasas. Estoy diciendo la verdad, dijo en voz baja, apretando los puños. No he hecho nada ilegal. Todas mis calificaciones son el resultado de trabajo duro, no de hacer trampa. La rectora permaneció en silencio durante un largo momento, observándola intensamente. Finalmente dijo, voy a realizar una investigación. Si se confirma la acusación, serás expulsada. Emma salió de la oficina hecha trizas. Sabía que ahora todo dependía de los caprichos del destino. Varios días después, Emma caminaba nuevamente por el pasillo de la universidad hacia la oficina del rector, sintiendo que cada paso se volvía más pesado. Había sido llamada para una última discusión sobre la queja en su contra. Sabía que todo podría terminar ahí. Todos sus esfuerzos, noches sin dormir, sueños, todo podría derrumbarse por las mentiras de Daniel y su influencia sobre su madre. Se apretó las manos nerviosamente, tratando de ocultar su miedo, pero por dentro la desesperación la consumía. Al entrar en la oficina del rector, lo primero que vio la hizo quedarse paralizada. El señor Walters estaba sentado en su escritorio. Emma Gaston, dijo con sorpresa. Nunca habría imaginado que él estaría allí en ese momento. Las preguntas giraban en su mente, ¿qué hacía él aquí?
¿Cómo se enteró de las acusaciones? ¿Por qué había venido? El señor Walters la miró rápidamente, luego volvió su mirada hacia la rectora, que estaba sentada con expresión tensa. Buenos días, Emma, dijo la rectora fríamente, señalando una silla. Siéntate. Emma se sentó cautelosamente, aún sin entender lo que estaba pasando. Su corazón latía con ansiedad. La situación ya era lo suficientemente mala, y la presencia del señor Walters solo aumentaba su incomodidad. Estamos aquí respecto a las acusaciones en su contra, continuó el rector mientras miraba los papeles frente a ella. Se ha afirmado que hizo trampa en uno de sus exámenes. Esta es una acusación seria que pone en peligro su carrera académica. Emma quiso responder que no era cierto, pero antes de que pudiera abrir la boca, el señor Walters levantó la mano pidiendo la palabra. Permítame hacerle una pregunta, dijo, dirigiéndose al rector. Su voz era tranquila pero firme, y la confianza brillaba en sus ojos. ¿En qué examen específico alegan que ella hizo trampa? El rector lo miró sorprendida, pero respondió de todos modos, en el examen de cardiología. Daniel reportó que Emma usó notas y recibió un puntaje alto de manera ilegítima. El señor Walters hizo una pausa, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras, luego se volvió hacia Emma, mirándola directamente a los ojos. Está bien, Emma, comenzó, su voz volviéndose aún más seria. Si realmente estudiaste cardiología como sospecho, responde algunas preguntas ahora. Sin preparación, sin libros. Vamos a ver qué sabes realmente. Emma se quedó congelada por un momento, sintiendo cómo subía la tensión en la sala. Pero algo más que miedo despertó dentro de ella. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad para demostrar su inocencia. Sus manos dejaron de temblar. Estaba lista. Dime, comenzó el señor Walters, ¿cuáles son las primeras acciones que tomaría si un paciente llega con signos de infarto agudo de miocardio? Emma respiró hondo y comenzó a responder con confianza y claridad, recordando todo lo que había aprendido. En primer lugar, es esencial evaluar el estado del paciente, comprobar su pulso y presión arterial. Luego realizaría un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico y administraría nitroglicerina inmediatamente para reducir la carga del corazón, junto con aspirina para prevenir la formación de coágulos. Si el paciente está en shock, comenzaría a estabilizar la hemodinámica de inmediato con medicamentos para apoyar la presión arterial. El señor Walters asintió, claramente satisfecho con su respuesta, pero continuó. ¿Y qué haría si el paciente desarrolla shock cardiogénico? Emma no dudó ni un segundo. El shock cardiogénico requiere medidas inmediatas para apoyar la circulación. El paciente debe conectarse al oxígeno y debe iniciarse una terapia de infusión para aumentar el volumen sanguíneo, seguida de vasopresores para elevar la presión arterial. Es crucial monitorear cuidadosamente el equilibrio de fluidos para evitar sobrecargar el corazón y, por supuesto, se necesitaría intervención quirúrgica urgente en tal situación. Terminó su respuesta y por un momento, un silencio pesado llenó la oficina. El rector, que había mantenido una expresión seria hasta ese momento, la miró sorprendida. Sus ojos se agrandaron y echó una mirada al señor Walters, quien había estado observando a Emma intensamente. ¿Hay algo más que quieras preguntar?, inquirió él suavemente. El rector suspiró, colocando las manos sobre la mesa. Estoy impresionada, finalmente dijo, algo sorprendida. Emma, tu conocimiento de cardiología es impresionante. Eso no me sorprende, intervino el señor Walters, cruzando los brazos sobre su pecho. Estoy aquí para contarles más sobre Emma. Puede que les interese saber que no solo es una de las mejores estudiantes que he conocido, sino que también me salvó la vida. El rector lo miró fijamente mientras Emma estaba atónita. No esperaba que él compartiera eso, pero el señor Walters continuó. Fui ingresado en el hospital en muy mal estado. Y para ser honesto, los médicos a mi alrededor no me inspiraban confianza, pero solo Emma pudo entender lo que estaba pasando.
Si no fuera por ella, no estaría aquí hoy. Proporcionó primeros auxilios, realizó resucitación y mantuvo la calma en una situación complicada e inesperada. El rector escuchó con creciente interés y su expresión seria comenzó a suavizarse. Pero eso no es todo, continuó el señor Walters. Emma y yo pasamos mucho tiempo discutiendo sobre cardiología. Su interés en este campo no es solo formal, tiene un entendimiento asombroso y una verdadera pasión por la medicina. Le hice preguntas que no cualquier doctor experimentado podría responder con tanta confianza y profundidad. Esta chica es un verdadero talento. Me impresionó su conocimiento y su capacidad para aplicarlo en la práctica. Hizo una pausa, dejando que el rector procesara sus palabras. Y créame, no habría intervenido si no pensara que sus acusaciones eran completamente injustas. Emma merece estar aquí. No es solo una estudiante, es una futura doctora que un día salvará vidas, tal como salvó la mía. El rector guardó silencio por un largo momento, mirando a Emma con una nueva apreciación. Su caso está cerrado, finalmente dijo, asintiendo. Las acusaciones eran infundadas. Continúa con tus estudios, Emma. Me alegra ver estudiantes como tú en nuestra universidad. Emma no podía creer lo que oía. Los días después de que se desestimaran los cargos en su contra pasaron volando en un abrir y cerrar de ojos. Aún no podía creer que la pesadilla finalmente hubiera terminado. Volver a sus estudios normales y trabajar en el hospital resultó ser aún más desafiante de lo que esperaba. Pero lo que más le preocupaba era el problema sin resolver con Daniel. Él continuaba mirándola con la misma arrogancia, como si nada hubiera cambiado, y ella sabía que no la dejaría en paz. Sin embargo, Emma decidió ignorarlo y centrarse en su objetivo, convertirse en doctora. Sin embargo, persistía un sentimiento, gratitud hacia el señor Walters. Él le había salvado el futuro al evitar que el rector creyera en las falsas acusaciones. Emma no podía quitarse de la cabeza que le debía más que un simple gracias. Decidió visitarlo en el hospital, donde aún estaba en rehabilitación. Esa tarde, después de su turno, se dirigió a la habitación donde el señor Walters se encontraba. Cuando entró, el anciano estaba sentado en una silla junto a la ventana, observando la puesta de sol. Sus pasos rompieron el silencio, y él giró la cabeza al oírlos. Emma, dijo tranquilamente al verla, me alegra que hayas venido. Ella se sentó en la silla frente a él, sin saber por dónde empezar. Las palabras de gratitud le parecían insuficientes. Respiró hondo y finalmente habló. No sé cómo agradecerte, me salvaste el futuro al defenderme. Si no fuera por ti, seguro que me habrían expulsado. Estuve tan cerca de perderlo todo. El señor Walters sonrió ligeramente, pero sus ojos seguían siendo serios. Tú me salvaste la vida, Emma, dijo. Esto no es solo gratitud. Vi en ti algo raro, una pasión por la medicina, un conocimiento de lo que quieres cambiar en este mundo. No esperaba que alguien creyera en mí de esa manera, admitió mientras bajaba la mirada. Desde pequeña, tuve que confiar solo en mí misma. Perdí a mis padres y luego estuve sola en el orfanato. Siempre pensé que si no hacía algo por mí misma, nadie lo haría por mí. El señor Walters escuchó atentamente, sin interrumpir. Y cuando Daniel comenzó a presionarme, sentí que volvía a ser esa niña indefensa, sin nada. Lo único que tenía era mis estudios, mi conocimiento, y cuando intentó arrebatarme eso, me di cuenta de lo importante que era para mí. Tenía miedo de perderlo todo. El señor Walters la miró con comprensión. Sé lo que se siente, dijo en voz baja, cuando el suelo se desmorona bajo tus pies. Pero recuerda esto, Emma, incluso en las situaciones más difíciles, es importante ser fiel a ti misma. No importa lo que los demás digan, no importa cómo intenten quebrarte. Tienes una fuerza dentro de ti que puede superar cualquier dificultad. Emma asintió, sintiendo una lenta oleada de confianza elevarse dentro de ella.
Sus palabras, pronunciadas con tanta convicción, la llenaron de determinación para seguir luchando por sus sueños. Lo intentaré, respondió. Me has enseñado tanto y no lo olvidaré. El señor Walters sonrió débilmente, pero luego su expresión se volvió seria. Hay algo más que quería decirte, dijo, bajando la mirada. No fue casualidad que esté aquí, y no fue algo que decidí hacer por capricho. Emma se quedó en silencio, sintiendo una tensión en el aire. No esperaba que la conversación tomara ese giro. Me salvaste la vida, pero cuando conocí tu historia, que perdiste a tus padres y creciste en un orfanato, no pude evitar pensar. Verás, Emma, conocía a tus padres. El corazón de Emma se detuvo, sin poder pronunciar una palabra. Fuimos amigos cercanos, pero conocía a tu madre. Ella trabajó para mi familia y la recuerdo como una mujer muy amable y trabajadora. Cuando me enteré de que era su hija, supe que debía ayudarte de cualquier manera que pudiera. Emma lo miró atónita, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Conocías a mi madre?, preguntó en voz baja. Sí, respondió él. Y estoy seguro de que estaría orgullosa de ti, Emma. Te has convertido en quien siempre soñaste ser. Emma no podía dejar de pensar en las revelaciones de M.R. Walters. Él conocía a su madre. La persona que se había convertido en su mentora estaba conectada con su pasado, con los recuerdos que había intentado mantener enterrados en su interior. Esta conversación abrió algo nuevo en ella, como si el pasado hubiera tocado su presente nuevamente, pero ahora no como una carga pesada, sino como una fuente de apoyo. El señor Walters vio en ella la fuerza que sus padres trataron de inculcarle. Pasaron los días y la vida de Emma volvió a su ritmo habitual, estudiar, turnos en el hospital y prepararse para los exámenes próximos. Pero algo había cambiado. Sentía una nueva confianza, no solo en sus habilidades, sino también en la creencia de que, incluso años después de su muerte, sus padres seguían con ella a través de las personas que encontraba en su camino. Una mañana, mientras se apresuraba hacia la clase, fue detenida por Lauren, una de las pocas compañeras con las que Emma podía hablar sin sentirse tensa. Emma, espera. Llamó Lauren, alcanzándola en el pasillo. ¿Has escuchado las noticias? Emma levantó una ceja, sorprendida. Recientemente había estado tratando de evitar rumores, alejándose de la desagradable historia con Daniel. ¿Qué noticias?, preguntó, sintiendo un leve nerviosismo. Expulsaron a Daniel de la universidad, dijo Lauren emocionada, como si no pudiera creer sus propias palabras. Emma se quedó congelada, las palabras de su amiga resonaron en su mente y le tomó un momento procesarlas. ¿Expulsado?, repitió, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué? Lauren asintió, confirmando que era cierto. Resulta que él fue el que hizo trampa en los exámenes y culpó a otros estudiantes. La universidad realizó una investigación interna y después de que todo salió a la luz, escuché que varios estudiantes admitieron que los presionó para que apoyaran sus acusaciones falsas en tu contra. Emma sintió que sus rodillas temblaban ligeramente. Daniel expulsado. Parecía increíble. Él era el que siempre presumía de su superioridad, creyéndose intocable por la influencia de su madre. Pero ahora, con sus mentiras expuestas, había perdido todo lo que había dado por sentado. ¿Y ahora qué?, preguntó Emma, tratando de entender qué significaba esto para ella. Ahora todo ha terminado, dijo Lauren sonriendo levemente. Estás libre. Nadie te presionará más. Emma asintió, pero por dentro sentía una mezcla de emociones. Este fue un punto de inflexión, un momento en el que la justicia había prevalecido. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, no se sentía triunfante. En su lugar, una extraña vacío la envolvió. Se dio cuenta de que ya no tenía que luchar por su lugar al sol, pero sus pensamientos volvieron a M.R. Walters y lo que había dicho sobre su madre.
Después de la clase, Emma no podía sacarse los pensamientos de la cabeza. Se dio cuenta de que todo lo que había pasado con Daniel fue la culminación de una larga lucha, no solo contra él, sino también dentro de sí misma. Ahora que ese capítulo estaba cerrado, podía enfocarse en lo que realmente importaba, su sueño de convertirse en doctora y lo que estaría por venir. Ese mismo día, después de salir de la universidad, se encontró de nuevo en el hospital. Había ido a visitar a M.R. Walters, quien aún se encontraba en rehabilitación tras su reciente cirugía. Cuando entró en su habitación, lo notó como siempre, sentado junto a la ventana mirando el atardecer. Emma, dijo él al escuchar sus pasos. Es bueno verte de nuevo. Ella se sentó junto a él, intentando no sonreír. Las conversaciones con M.R. Walters se habían convertido en algo más que un simple intercambio de conocimientos, eran momentos en los que realmente podía ser ella misma, sin pretensiones ni restricciones. Hoy había venido no solo para agradecerle, sino también para compartir las noticias. Expulsaron a Daniel, dijo. Cuando el silencio se alargó entre ellos, el señor Walters la miró con una ligera sonrisa. Escuché que al final la justicia prevaleció. Emma sintiendo que no quería hablar más sobre esa historia. Fue su punto de inflexión y ahora podía seguir adelante. Quiero agradecerte, dijo, mirándolo directamente a los ojos. No solo por defenderme, sino por creer en mí. Gracias a ti, me di cuenta de que mi fuerza no solo está en el conocimiento, sino también en poder confiar en los demás, incluso cuando parecía imposible. M.R. Walters asintió ligeramente, sus ojos cálidos. Te has vuelto más fuerte, Emma. Era el rostro de una madre que había pasado por una prueba difícil. Emma, la rectora, comenzó cuando la chica entró. Sabía que vendrías, por favor siéntate. Emma se sentó frente a ella, sintiendo una ligera tensión en el aire. Esta vez no sintió miedo, pero comprendió que la conversación que se avecinaba sería difícil para ambas. Quiero hablar contigo sobre lo que sucedió, comenzó en voz baja, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Entiendo que debe haber sido difícil para ti expulsar a tu propio hijo. Debe haber sido un golpe, dijo la rectora tras una pausa, como si estuviera considerando sus palabras, luego suspiró y se quitó las gafas, dejándolas sobre el escritorio. Sí, Emma, no fue fácil, admitió, con la voz más baja de lo habitual, pero hice lo que tenía que hacer como rectora. Mi hijo cometió un error y sus acciones necesitaban tener consecuencias. Emma sintió que la rectora estaba luchando con un dolor interior. Por primera vez, la vio no como una administradora estricta, sino como una persona enfrentando una tragedia personal. Pero eso no cambia el hecho de que te debo una disculpa, continuó la rectora. Debí haber investigado la situación más a fondo desde el principio. Tal vez creí demasiado en mi hijo y pasé por alto lo obvio. Esperaba que cambiaras, pero al final, eso te causó sufrimiento. Te fallé como estudiante y como persona, por eso lo lamento profundamente. Esas palabras resonaron en el corazón de Emma. No esperaba escuchar una disculpa de una mujer que siempre había parecido inflexible e infalible, pero sus palabras sonaban sinceras. Y de repente, Emma se dio cuenta de que no sentía ni enojo ni resentimiento por dentro. No te lo guardo, respondió Emma suavemente, sintiendo que el peso se aliviaba poco a poco sobre sus hombros. Fue difícil para mí, pero entiendo que la situación también fue difícil para ti. Me alegra que la verdad haya salido a la luz y espero que podamos seguir adelante ahora. La rectora sonrió ligeramente, por primera vez durante toda la conversación. En sus ojos había una mirada de alivio, como si finalmente hubiera logrado librarse de un peso de sus hombros. Eres fuerte, Emma, dijo. Puedo ver que no solo eres una excelente estudiante, sino también una persona de carácter firme. Esta cualidad te ayudará a convertirte en una gran doctora. Emma sonrió en respuesta, sintiendo que la tensión en la habitación desaparecía por completo. Esta conversación fue importante para ambas.
La rectora reconoció sus errores y Emma se dio cuenta de que el perdón y la comprensión eran claves para la paz interior. Cuando salió de la oficina, sintió que todo se había colocado en su lugar. Su camino para convertirse en doctora aún no había terminado, pero ahora que este capítulo se había cerrado, se sentía lista para los nuevos desafíos. Pasaron los años y todo lo que antes parecía un obstáculo insuperable ya era parte del pasado. Su vida había cambiado, al igual que ella misma. Emma estaba junto a la ventana de su nuevo apartamento, observando el paisaje urbano. El sol de la mañana iluminaba suavemente su estudio, donde los diplomas, certificados y fotografías colgaban en la pared, símbolos de su difícil viaje hacia su sueño. Ahora era una verdadera cardióloga y esta no era solo una profesión, se había convertido en su vida. Cada día en el hospital traía nuevas experiencias y desafíos, pero ahora confiaba en sus habilidades. Ya no solo trabajaba en el hospital, sino que salvaba vidas, tal como había soñado desde su infancia. Los pacientes a quienes había ayudado a recuperar la salud expresaban su gratitud, y cada vez sentía que daba un paso importante en su camino. Sobre todo, Emma se sentía inspirada por el hecho de que su trabajo realmente marcaba la diferencia. Su historia, la de una huérfana que luchó por el derecho a aprender, soportó injusticias y acusaciones, pero finalmente encontró su vocación, fue conocida por muchos. Sus colegas la respetaban por su perseverancia y profesionalismo, mientras que los pacientes confiaban en ella con sus vidas. Se había ganado el reconocimiento no solo en su hospital, sino también en la comunidad médica. Conferencias importantes, presentaciones y nuevas conexiones con cardiólogos líderes del país eran ahora parte de su nueva realidad. Un día, al regresar de una cirugía exitosa, Emma se detuvo frente a la puerta de la habitación de un paciente, un joven que acababa de salvar. Su familia la esperaba en el pasillo, mirándola con ojos llenos de esperanza. ¿Cómo está?, preguntó una mujer, presumiblemente su madre, con preocupación en la voz. Emma sonrió, sintiendo alivio tras la cirugía complicada. Está bien, respondió suavemente. La cirugía fue exitosa y su corazón está seguro ahora. Podrá irse a casa pronto. Las lágrimas de alegría brillaron en los ojos de la madre mientras tomaba la mano de Emma, agradeciéndole en silencio. Este fue el momento por el que había luchado durante todos esos años. Por momentos como este, estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad. Cuando Emma regresó a su oficina, encontró una carta sobre su escritorio, una invitación a una conferencia médica internacional donde debía presentar sobre nuevos métodos para tratar enfermedades del corazón. Su nombre ya era reconocido en los círculos médicos, y esto no era más que el comienzo. Miró la invitación, sintiendo emoción y orgullo. Este momento se sentía como un símbolo de todo lo que había vivido. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, Emma se mantenía fiel a sí misma. Sabía que su éxito no solo era fruto de su arduo trabajo, sino también de aquellos que la habían apoyado en el camino. Pensó en el señor Walters, su primer mentor, y en sus sabias palabras. Su apoyo en tiempos difíciles había sido un factor clave en su desarrollo como doctora. Al cerrar los ojos, los recuerdos inundaron su mente. Su madre, que siempre soñó con una vida mejor para ella, y su padre, que le enseñó a luchar hasta el final. Sabía que estarían orgullosos de verla, sabiendo que su hija, la pequeña que había perdido todo, había reconstruido su vida. Sintió el latido de su corazón, firme y seguro. No solo había alcanzado su meta, sino que había superado todas las expectativas. Era la cardióloga que había soñado ser, una persona que salva vidas, ayuda a los demás y encuentra la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Miró sus manos, recordando cómo temblaban al principio de su viaje. Ahora eran fuertes y hábiles, listas para nuevos desafíos. Emma sabía que muchas cirugías y encuentros con pacientes la esperaban, pero ya no tenía miedo. Habían recorrido un largo camino juntos. Habían pasado muchos años desde que ella le salvó la vida en aquel momento crítico,
pero ahora él ya no era el mismo hombre que ella recordaba. La edad y la enfermedad habían hecho mella en él y le quedaba poco tiempo. Emma también lo sabía, al igual que sabía que esos eran sus últimos momentos juntos. Sentía una profunda gratitud y tristeza al mismo tiempo. Emma, dijo el señor Walters semanalmente mientras ella se acercaba a su cama. Su voz era suave, pero aún conservaba la firmeza que lo había caracterizado a lo largo de su vida. Siempre supe que te convertirías en la doctora que soñaba ser. Emma apretó su mano, sintiendo cada palabra resonar en su corazón. Él había sido su ejemplo y todo lo que ella había logrado estaba vinculado a su influencia. Te debo tanto, respondió suavemente, intentando contener las lágrimas. No lo habría logrado sin ti. Él sonrió, pero incluso esa sonrisa parecía requerir esfuerzo. No, negó con la cabeza. Lo lograste por ti misma. Yo solo te ayudé a ver que tenías esa fuerza. Siempre has sido fuerte desde el principio. Emma sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Todos esos años él había sido su apoyo, incluso cuando ella dudaba de sí misma. Pero ahora, al mirarlo, se dio cuenta de que él ya no necesitaba luchar. Su trabajo estaba hecho y había dejado un legado, no solo en las vidas que salvó, sino también en las que enseñó. Siempre he creído que la verdadera fuerza de un doctor no reside solo en el conocimiento, continuó, sino en la capacidad de ver a la persona detrás de la enfermedad. Aprendiste esto más rápido que muchos otros. Este es tu verdadero legado, no mi trabajo, no mis artículos, sino el hecho de que tú continuarás este camino. Te convertirás en lo que un verdadero doctor debe ser. Emma asintió, tragándose las lágrimas. Sentía orgullo y dolor mezclados dentro de ella. Él hablaba con tanta claridad a pesar de su debilidad, y sabía que sus palabras permanecerían con ella para siempre. Trataré de estar a la altura de tus expectativas, dijo, su voz temblorosa pero confiada. El señor Walters cerró los ojos por un momento y luego los abrió de nuevo, mirándola con la misma mirada seria con la que siempre la había recibido cada vez que entraba en su habitación. Ya has estado a la altura de ellas, dijo con una leve sonrisa. Guardó silencio y la quietud llenó la habitación. Emma se sentó a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo como su vida se desvanecía lentamente. Su corazón dolía, pero sabía que este era el curso natural de la vida. Él había dejado una huella en su vida, en la de muchos otros, y su legado continuaría. Finalmente, el monitor pitó. Su corazón se había detenido. Emma cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, y soltó su mano, dándose cuenta de que su lucha había terminado. Ahora era su turno de continuar su trabajo. Pasaron semanas desde su muerte y Emma no podía dejar de pensar en sus últimas palabras. Pronto tendría que hablar en una conferencia médica a la que él siempre había asistido, donde había sido uno de los oradores distinguidos. Ahora, ese lugar le pertenecía a ella. Cuando llegó el día de su discurso, Emma subió al escenario ante una audiencia llena de médicos y académicos, sintiendo una ola de confianza. Sabía que el señor Walters estaría orgulloso de ella, así como lo estarían sus padres. No habló solo por ella misma, sino en nombre de aquellos que la ayudaron a convertirse en lo que era. Estoy aquí para continuar el legado de mi mentor, comenzó. Mi trabajo no solo se trata de salvar vidas, sino de transmitir el conocimiento y la experiencia que recibí de aquellos que creyeron en mí cuando dudaba de mí misma. Su voz era firme y sentía que todas las miradas en la sala estaban fijas en ella. En ese momento, Emma se dio cuenta de que los legados del señor Walters y de sus padres seguían vivos en cada decisión que tomaba y en cada paciente que salvaba. Estaba lista para el siguiente paso, y ahora su futuro estaba más claro que nunca.